En esta lección aprenderás a saludar, pero antes de comenzar por las formas de saludar que tiene el quechua, quiero comentar algo sobre estas frases que circulan actualmente en algunos lugares como saludos del quechua. Allin punchao o punchay, allin sukha, allin tutha. Y yo no recomiendo estas formas de saludar y bueno, voy a decir por qué. Estas formas de saludar son traducciones forzadas del castellano, ¿no? El buenos días, buenas tardes, buenas noches que utilizamos en el castellano se han traducido innecesariamente al quechua, buscándole sus equivalentes. Allin, buen o bueno, o día, punchay o punchao, buen día, ¿no? Allin sukha, buena tarde o buenas tardes. Allí tuta como eh, buenas noches. Entonces, estos no son saludos propios del quechua. Esto se nos ha ocurrido, o se les ha ocurrido a algunos bilingües, castellano hablantes y quechua hablantes, eh, se les ha ocurrido. No sé si en Cusco, quizá por querer parecerse al castellano o incluso en en algunos lugares se pretende escribir con la E y la O adicionalmente, ¿no? Para parecerse más al castellano, como si las tres vocales hicieran a una lengua menos o más debilitada o a una lengua como si estuviera en desventaja, ¿no? Quizá eso explique un poco, no sé si en Cusco, en Ayacucho, en Puno, en algún lugar debió haber surgido esto de traducir al castellano. Bueno, no sabemos dónde ha ocurrido, pero circula. Entonces, ¿cuál es el costo de esto? ¿No? Alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema que circule? ¿Mm? El problema puede ser que esto cuando empieza a circular unas diferentes formas, dejan de circular otras, ¿no? Dejan de circular las que son propias del quechua, ¿no? Entonces, si todos empiezan a saludar así, bueno, van a dejar de saludar, obviamente, de estas otras formas. ¿Cuáles son estas otras formas? Por ejemplo, el Imainaya, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Imainaya. Yachu, ¿estás bien? ¿No? Como ven, estas dos formas de saludar no tienen nada que ver con que si uno está saludando en la mañana, en la tarde o en la noche. La luz del sol o donde esté ubicado el sol no interesa cuando uno va a saludar en quechua, ¿no? Imainayam, ¿cómo estás? Yachu. Incluso aquí, el Imainayam la podemos completar con Kachkanki. ¿No? Voy a ponerlo así. Imainayam Kachkanki es ¿cómo estás? Totalmente, ¿no? Imaina, la raíz ¿cómo estás? ¿No? Entonces, esa es la forma completa. Imainayam Kachkanki. También podría ser aquí Yachu Kachkanki. Yo puedo saludar así, Yachu Kachkanki. Pero lo cierto es que lo que se tiende a hacer es omitir ese Kachkanki y solo saludar con Imainaya, ¿no? En su forma corta. Imainayam, Alingacho. ¿Cómo estás? Y el otro, ¿estás bien? ¿No? Como forma de saludo. También existen otras formas de saludo, Rimaikuyaiki, ¿no? Que tiene un matiz más formal, Rimaikuyaiki. Te saludo cordialmente. ¿No? Sobre todo cuando se trata de reuniones o a una persona ya muy mayor, a modo de más respeto, Rimaikuyaiki, podría ser, ¿no? O Napaikuyaiki, tiene el mismo equivalente. Te saludo cordialmente. Entonces, estas formas de saludar, que circulan también actualmente, eh, son las más aconsejables.
a mi criterio, ¿no? Entonces, saludemos utilizando estas formas, ¿no? También he escuchado otras formas como eh, mm, ¿cómo andas, ¿no? ¿Cómo andas en el castellano a veces algunas personas pueden saludar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Y ese ¿cómo andas? La podría traducir como, podría ser ahí, ¿cómo andas? Como imaina, andar o caminar, puri, ¿no? Imaina purinki, algo así, ¿no? Añadido algún sufijo más o algún sufijo menos, imaina purinki. Claro, pero hay que darnos cuenta que esto es traducción del castellano, ¿no? Pero finalmente la lengua, el que manda en la lengua es el uso, ¿no? El uso es el que manda. Por más que a uno le pueda gustar una u otra opción, el uso es el que manda. Entonces, lo que nosotros lo que vamos a saludar, vamos a aprender a saludar, va a ser con Imainaya, ¿ya? Imainaya, con la forma más corta, ¿no? Puede ser Imainayam Kachkanki, como pusimos, o simplemente Imainaya. Ya, bueno, por ahora empezamos con Imainaya. Eh, para saludar en el quechua necesitamos entender que en el quechua necesitamos saber quiénes están interactuando. Es decir, si son dos hombres, dos mujeres están interactuando, un hombre y una mujer, de eso va a depender el saludo, ¿ya? Entonces, si son las mujeres las que están interactuando, emplearemos la palabra ñaña. Ñaña, ¿ya? Por otro lado, si son hombres, guauje, guauje. Si la mujer se dirige a un hombre, le dirá turi o tura, como en el caso del quechua collao, ¿no? Y si el hombre es el que se dirige a la mujer, va a utilizar el término pani, ¿ya? Va a emplear el término pani. Entonces, eso sí es lo que hay que conocer para saludar a alguien. ¿Qué significa cada una de estas cosas, de estas palabras? ¿No? Ñaña, turi, wauhipani. Significa hermano o hermana. Entonces, el tratamiento entre personas en el quechua es de hermandad. Entonces, siempre me preguntan, pero ¿y si no son hermanos de sangre, igual voy a saludar con ñaña, turi, wauhipani? Sí, el tratamiento entre personas, entre amigos, va a ser siempre como hermano, ¿ya? Hermano o hermana. Bueno, vamos a ver, ¿cómo saludaríamos a alguien? Por ejemplo, empecemos con dos mujeres. Eh, tenemos a Ana y a Pilar. Ana comienza el saludo, dice Imainaya, ¿no? Imainayam, ¿cómo estás? Imainayam, ñaña. Dice ñaña, pero aquí hay una tilde, pero aquí no había una tilde. La palabra ñaña en realidad se pronuncia de forma grave. Las palabras en el quechua se pronuncian de forma grave, es decir, con mayor entonación en la penúltima sílaba, ¿ya? En general, en el quechua va a ser así. La penúltima sílaba va a ser más fuerte, ña, ña. Pero en este caso, eh, veamos, en este caso hay una tilde. Esto va a ocurrir, las tildes van a ser solamente en contadas ocasiones va a aparecer la tilde en el quechua, solo en las palabras agudas, ¿no? Cuando la última sílaba lleva mayor fuerza de voz, ahí necesariamente tiene que haber una tilde. ¿Y por qué aquí hay una tilde? Porque estoy saludando, ¿no? Entonces, esas cuatro palabras, ñaña, guauji, pani, turi, se van a escribir con tilde cuando tienen una función vocativa, ¿no? Me dirijo a alguien, ñañay, ñañay. Y esta Y le añade un valor posesivo a esta palabra. Es decir, cuando digo ñaña, en este caso hermana, le añado la Y, estoy diciendo mi hermana, ¿no? Posesión de primera persona. Ñañay, hermana mía o mi hermana, ¿no?
¿Cómo estás, hermana mía? Y Pilar responde, Allin Yam, ¿no? ¿Ven? En todo lo demás, las palabras siempre van a ser graves. Allin Yam, esa es la mayor fuerza de voz. El yin, Allin Yam, ¿no? Allin Yam, y le repito lo mismo, ñañay, hermana mía. ¿Cómo estás, hermana mía? Estoy bien, hermana mía. ¿Ya? Entonces, este va a ser uno de los primeros sufijos que vamos a ver, ¿no? El posesivo de primera persona. Entonces, ñaña es un término de uso privativo de mujeres, ¿no? Solo mujeres. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar si tengo a dos hombres? Wauji, ¿no? La palabra clave entre hombres, wauji. Juan y Raúl. Juan saluda. Y Mainaya, wauji. La tilde ya hemos visto por qué. Wauhei, con la Y, Wauhei, Wauhei. Además hemos visto que esta I se pronuncia ligeramente más abierta por la presencia de la Q, ¿no? Si quieren mayor detalle, está en la lección 1. Wauhei, Wauhei. Raúl contesta, Allin Yam, ¿no? Estoy bien, Wauhei, ¿no? Y Maina Yan Wauhei, ¿cómo estás, hermano mío? Raúl contesta, Allin Yam Wauhei. Estoy bien, hermano mío. ¿Sí? Y ahora, veamos qué es lo que ocurre cuando quienes interactúan son un hombre y una mujer. En este caso, estamos viendo a Ana y Raúl. Ana comienza el saludo, ¿no? Imainaya, ¿no? Todos van a decir Imainaya. Imainayam Turi, aquí está. Mujer a hombre, Turi, y el hombre, Pani, ¿no? Imainayam Turi, lo mismo, con una acentuación, con esa tilde al final. Pero hemos dicho que esto ocurre solo en el saludo. Normalmente Turi no lleva tilde, Pani tampoco, pero en el saludo sí, porque eh, eso denota cortesía, más cercanía con la persona, ¿no? Aunque la persona no, aunque yo por primera vez salude a alguien, voy a saludarla de esa forma, hermano mío, hermana mía, le voy a decir. Eh, y esto es en el castellano andino, por ejemplo, es muy común, ¿no? Decir hermano mío, hermanas y hermanos, ¿no? En una reunión, eh, en un salón donde hay personas, nos dirigimos, ¿cómo están, hermanos y hermanas? O sea, es el tratamiento en el castellano andino, es así y eso es producto de la influencia del quechua. Muy bien, entonces, lo siguiente que puede decir alguien, pero es muy complicado conocer estas cuatro palabras para saludar. Y yo le diría, no, si eres mujer, solo necesitas saber ñaña y turi, ¿no? Ñaña para saludar a una mujer como tú y turi para saludar a un hombre. Ñaña, turi. Entonces, tenemos aquí que Ana va a saludar ya no a una persona, sino a más de una, pueden ser dos, tres, cuatro, 100 personas, va a utilizar esta fórmula. Y Mainayam, primero para referirse a las mujeres como ella, va a emplear ñaña. Y luego al varón, ¿no? Turi. Y luego le añade el posesivo solo al último término, ¿no? Para decir mi hermano, ¿no? Pero esta vez, como ya está hablando, ya se está dirigiendo a varias personas, va a utilizar el pluralizador cuna. Entonces, ñaña turi cuna quiere decir hermanas y hermanos. ¿Cómo están hermanas y hermanos? Esa es la forma de saludar de una mujer a un grupo, ¿no? A un grupo mixto. Imainayam ñaña turicuna, ¿no? Imainayam ñaña turicuna. Tradicionalmente, el orden había sido primero turi, luego ñaña, turi, ñaña y cuna, pero puede ser, bueno, actualmente se escucha más es ñaña turicuna, entonces ya puede, en cualquier orden, ¿no? Pero el posesivo
ya tendría que ponerlo solo al final. Y el kuna también, solo al final. Ñaña turicuna, ¿no? Entonces, si eres mujer, saludas a un grupo de personas con Imainayam Ñaña turicuna. Mm, ahora, si eres hombre, del mismo modo, ¿no? Solo necesito conocer Wauji para tratar con otro hombre, ¿no? Para saludar a otro hombre. Y Pani para saludar a una mujer, ¿no? Y si voy a saludar a ambos, lo voy a hacer en este orden. Imainayam, Wauji, ¿no? Primero de hombre a hombre, y luego el término Pani para la mujer, ¿no? Y como son varios, voy a añadir el posesivo de primera persona para decir mis hermanos, ¿no? Cordialidad y el cuna que pluraliza, ¿no? Mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Esa es la forma de saludar eh, en el quechua, como si fueran mis hermanos, ¿no? Es como si fueran mis hermanos todos. Pero no todas las personas van a ser más o menos de mi edad, ¿no? Entonces, ¿cómo saludar esto? ¿Cómo manejar este criterio de hermandad? Entonces, saludamos a alguien que puede ser unos cuantos años mayores que yo, lo puedo tratar de hermano, e incluso que sean un poco menores que yo, lo puedo tratar de hermanos, ¿no? Entonces, siempre utilizando esos cuatro términos. Pero si la persona ya es muy mayor, como si fuera mi padre o mi madre, un señor o una señora, voy a saludarlo de esta manera, ¿no? Ya hemos visto, este es un tratamiento de hermandad, resumiendo, ¿no? En este cuadrito de resumen, tratamiento de hermandad, pero si se trata de personas ya mayores, los voy a tratar a ese señor y a esa señora, si a estos los trato como hermanos, a ellos los voy a tratar como mis padres, ¿ya? Como mis padres. No son mis padres, pero los voy a tratar así. Esa es la forma de tratar a la gente en quechua. Entonces, ¿qué le voy a decir, por ejemplo, a una señora? Le voy a decir mamá, ¿no? Mamá en quechua también es mamá. Y al papá le voy a decir taita, ¿no? Taita, como si fuera padre, papá. En realidad la palabra taita, que ahora se usa más, no es propiamente quechua, pero ha entrado bastante en circulación, así que se usa taitai, porque en el quechua era yaya, en el quechua era yaya, en vez de taita era yaya, ¿no? Pero eso ha entrado en desuso, ya nadie usa yaya. Bueno, si por ahí en tu región usan yaya, escríbeme en los comentarios para ver dónde todavía lo siguen usando, ¿no? Entonces, taita ya viene del castellano, pero se ha quechuizado y se ha usado para decir papá, y ha reemplazado al yaya. Pero también en la actualidad entra el papá, el papa, ¿no? Papa, de papá del castellano, también entra en el uso, mamay, papay, ¿no? Si le añadimos la Y y más la tilde, sería papay, ¿no? Papay. Mm, según la zona, ¿no? En algunas zonas usan más taita, en otros papa, ¿no? Papay, taitai. Pero por ahora nos quedamos con taita, ¿ya? Taita. Entonces, si yo voy a saludar a una señora, le voy a decir, pues usando el posesivo, Imainayan mamay, ¿no? ¿Cómo estás? Madre mía, madre mía. O, ¿cómo estás? Tai tai, ¿no? Si voy a saludar a un señor, lo saludo como si fuera mi padre. ¿Cómo estás, padre mío? Esta es la forma de cortesía en la cordialidad en el quechua. Ahora, si voy a saludar a señoras y señores en grupo, ¿no? Ahí viene taita, ¿no? Aquí generalmente se le menciona primero al taita y luego mama. Taita, mama. Y aquí ya no se le añade la Y, solamente el pluralizador kuna. ¿Cómo está? ¿No? Imainaya, taita mamakuna. ¿Cómo están, señores y señoras? ¿No? ¿Cómo decir? Imainaya, taita mamakuna. ¿No? Eso cuando yo voy a saludar a personas que son mucho mayores que yo.
¿no? Como si fueran mis padres o, mi madre, ¿no? Entonces, esa es la forma de saludar eh, en el quechua. Ahora, yo te diría cómo saludan en tu región, en el quechua, cómo saludan en Ecuador, por ejemplo. Emplean algunos de estos términos. En Colombia también, en Colombia no en Ecuador es el quichua, ¿no? Con K, K-I, ¿no? Quichua, porque allá no usan la Q, esa K que estábamos viendo, no la usan. Entonces, ha desaparecido y en vez de la K entró a usar todo la K, empezó a circular. Entonces, comenta cómo saludan en Ecuador, cómo saludan en Colombia. En Colombia no le dicen quechua, al quechua le dicen inga, ¿no? En Argentina le dicen quichua, ¿no? Con Q, quichua. Comenta si eres de Argentina, cómo saludan en Argentina. Actualmente, ¿no? Las cosas cambian también, la lengua va cambiando. Si eres de Bolivia, coméntame cómo saludan en Bolivia y si eres de Chile, también cómo saludan en Chile, ¿no? En Chile se habla quechua, de hecho en la parte norte, al límite de Perú con Bolivia, se habla quechua. Entonces, ese es el saludo en quechua, chayam chay. Suscríbete y si puedes, salúdame en los comentarios y te voy a contestar. Tupananchi Kama.